Muy buenos días, les habla la profesora Carmen Cárdenas, profesora en Educación a Distancia de la Universidad Nacional Abierta. Es un gusto para mí presentar ante la Fundación para el Estudiante Universitario con Discapacidad un hermoso trabajo desarrollado denominado Teorías de Acción en la Adaptación de Medios Instruccionales para el Estudiante a Distancia con Discapacidad Visual, una sistematización de experiencia. Este trabajo tuvo como punto de partida, en primer lugar, el contexto de la educación superior, donde se aspira a desarrollar actitudes en el estudiante, actitudes que le permitan enfrentarse a su realidad, a la sociedad, con grandes posibilidades de éxito. Esto requiere el uso de estrategias y recursos idóneos. Garrido en el 2001 señala que cuando se trata de personas con discapacidad, tal objetivo pudiera verse comprometido si tales materiales no reúnen las condiciones de accesibilidad. Esto es importante destacar, las condiciones de accesibilidad cuando estamos ante personas que poseen alguna discapacidad. Continuando con el punto de partida, es importante ofrecer una mirada crítica a la participación del profesorado de la UNA. Esta mirada crítica, según Castillo y Cabrerizo 2006, inmersa en la teoría crítica aplicada a la enseñanza, está enfocada a la necesidad de que el profesor a distancia, como cualquier profesor en cualquier modalidad, se mantenga actualizado, formado y sea capaz de afrontar los retos que la cotidianidad le presenta. Resulta ser que cuando el estudiante con discapacidad visual ingresa en la modalidad a distancia de la UNA, él se ve obligado a recurrir a un lector vidente, quien es su acompañante y le sirve de apoyo para leer los materiales instruccionales. De igual manera, cuando estamos ante un estudiante con discapacidad visual en la Universidad Nacional Abierta, es imperativa la adecuación curricular de medios. Esta adecuación curricular de medios puede ser vista en dos vertientes. La primera es la adecuación que debe estar acorde con la necesidad educativa especial. Y segundo, que la preparación del profesorado también debe estar acorde con la necesidad educativa especial que pudiera presentar cualquier estudiante. El trabajo que estoy mostrando tuvo como objetivo construir un cuerpo organizado de derivaciones teóricas y prácticas que emergen de las vivencias de los actores del proceso de adaptación de material impreso a formato de voz para el estudiante con discapacidad visual. Los referentes sensibilizadores que de alguna manera emergen o acompañaron el proceso tienen relación con el aprendizaje organizacional y ambiente colaborativo que es necesario desarrollar en las universidades y especialmente en la UNA. Los medios instruccionales en la UNA, recordemos que son materiales impresos en su mayoría. El material básico son los medios instruccionales impresos, los cuales sirven de apoyo permanente para que el estudiante pueda acceder a los contenidos. Otro referente importante es el asesor de la UNA y su desarrollo profesional. El asesor de la UNA es un profesor especializado en la carrera y en las asignaturas a las cuales corresponde enfrentarse y permanentemente debe estar desarrollado. La educación a distancia se caracteriza principalmente por la separación física estudiante-profesor. Esta separación física hace que el estudiante requiera cualidades muy especiales como son autonomía e independencia en el comportamiento de estudio, entre otras. Como base central y referente teórico, quiero destacar el paradigma social de la discapacidad,
Esto se convirtió en el atalaya del accionar para la sistematización. En cuanto al paradigma social, destaco que es importante que la sociedad vea con actitudes favorables hacia la persona con discapacidad. El cambio de actitud de las personas es lo que va a hacer que la persona muestre en mayor o menos sentido la discapacidad que pudiera poseer en algún momento. En cuanto a la posición ontoepistemológica que sirve de base al estudio, presento por un lado la epistemología, que se refiere a la relación que mantiene el investigador con lo investigado. Se guía por el paradigma sociocrítico, en el cual Sandin 2003 señala que cuando estamos ante una realidad, es importante interpretarla, pero es necesario ir más allá. Y el componente ontológico alude a las características de la realidad donde se investiga. Me apoyo en el mundo de vida de Habermas 2009. La Universidad Nacional Abierta tiene un mundo de vida muy particular, una cotidianidad donde está la separación del estudiante con el profesor. El estudiante puede acudir cuando lo desee y se da una rutina bien especial, todo dependiendo de la dinámica de cada situación. Es una realidad muy cambiante, muy diversa. Para desarrollar este proceso se envió la metodología de la investigación cualitativa. La investigación cualitativa es aquella que toma como base la realidad tal y como se nos presenta en la modalidad, para este caso, de sistematización de experiencia. La sistematización de experiencia, según Óscar Jara 2012, consiste en la producción de conocimiento desde la práctica. Los agentes participantes en el estudio fueron la autora, que es la investigadora, como agente central, no queriendo decir que no hubo otros participantes, como son los asesores y otros estudiantes. Las técnicas e instrumentos que sirvieron de apoyo, tenemos la técnica del diálogo, queriendo decir con esto que fue la técnica central, el diálogo utilizado como vía para acceder a lo no dicho dentro de lo dicho, con el apoyo de registro y la observación participante. Los registros anecdóticos, los registros sistemáticos fueron fundamentales. La recuperación del proceso vivido durante la recuperación fue registrado sistemáticamente en una matriz donde se fue reportando qué pasó, quiénes participaron en eso que ocurrió, para qué se realizó eso que se hizo, cómo se desarrolló eso que fue llevado a cabo, cuáles fueron los resultados, si positivos, si negativos, si acordes con lo esperado, y qué observaciones o preguntas fueron surgiendo. En esta recuperación del proceso vivido se pudo apuntar a dos grandes categorías inmersas, ella en algunas subcategorías. Para la categoría enfoque en la condición humana, se ubica la potenciación de cualidades del estudiante y la valoración de la diversidad. Y en la categoría conciencia comunicacional está estructurada la validez de la adaptación, la elaboración de la mediación fónica y la disminución de la distancia transaccional. Entiéndase la distancia transaccional como aquella distancia que se da entre el estudiante y el profesor, no vista desde el punto de vista físico, sino más bien psicológico, emocional, de un acercamiento. Como punto de llegada de este estudio, nos quiero presentar algunas construcciones teóricas, las lecciones aprendidas, dos buenas prácticas y algunas reflexiones que tienen que ver con el desarrollo del trabajo. Continuando con los puntos de llegada, en cuanto a las aproximaciones teóricas, puedo señalar que la adaptación de medios transcurre en interconexión humana que fortalece la autonomía en el estudiante con discapacidad visual. Esto es importante destacar
lo de la interconexión humana. Una vez que todos los agentes participan en este proceso, todos confluyen en la adaptación de medios del texto impreso a un formato de voz humana, dirigido a una persona que posee discapacidad visual. Como segundo aproximación, destaco la valoración de la diversidad funcional visual del estudiante UNA, como una construcción dialógica experiencial. Esto es muy importante porque para el profesorado de la UNA es necesario pasar por un proceso de sensibilización ante cualquier diversidad funcional. En este caso, especialmente la diversidad funcional visual. Una vez que el personal, el estudiantado, los profesores pasamos por este proceso de sensibilización, entonces es cuando caemos a valorar la diversidad funcional. Y una vez que la valoramos en su justa medida, es cuando ocurre el proceso de adaptación de medios de manera idónea. Continuando con los puntos de llegada en relación con las aproximaciones teóricas que fueron emergiendo de la realidad, apunto hacia la mediación fónica como una creación dinámica única y válida, gestionada en la movilización de las unidades de sentido del texto original. Esto es importantísimo porque tradicionalmente pudiéramos pensar que la mediación fónica es solamente leer, repetir lo que está en un texto escrito, y no es así. Un mediador fónico válido debe reconocer el texto, captar las unidades de sentido para a partir de allí hacer la adaptación dirigida al estudiante para que sea captada en su justo valor, en su justa interpretación. Porque es diferente cuando yo puedo leer, sí, mañana hay clase, a cuando leo, sí, mañana hay clase. En segundo lugar, o mejor dicho, continuando con la aproximación teórica construida, destaco que la adaptación del texto impreso a formato de voz humana disminuye la distancia transaccional. Una vez que el estudiante con discapacidad visual capta la voz humana, es capaz de darse cuenta cuál es el profesor que le está hablando, con qué cariño lo está haciendo, con qué énfasis le está destacando ciertas frases o ciertas palabras del contenido que él debe procesar e interpretar. Todos estos elementos hacen que esta distancia física que se da normalmente en la educación a distancia, entonces se convierta en un proceso de mucho acercamiento social, psicológico, entre el estudiante con discapacidad visual y el profesorado y además el resto de sus compañeros de estudio. Continuando con los puntos de llegada, me enfoco en las lecciones aprendidas. En toda sistematización de experiencia, no solamente se construyen aproximaciones teóricas, sino que hay elementos de igual importancia como son las lecciones que se aprenden durante el proceso. Señalo en este momento el manejo del software Audacity como herramienta válida. Esto es importante y que el profesorado y el estudiantado pudo apropiarse de este manejo, de esta tecnología muy sencilla, muy amigable y que puede ser capaz de servirnos de herramienta importante para la adaptación de medios para el estudiante con discapacidad visual. Otra lección aprendida se refiere a la toma de conciencia del proceso lector en voz alta
hacia la consolidación del mediador fónico. Esto es importantísimo. Una vez que se desarrolló todo un proceso de revisar qué es una lectura en voz alta, cómo se desarrolla una lectura en voz alta, qué implicaciones tiene una lectura en voz alta, es cuando los agentes participantes asumen la conciencia de este proceso. Y es allí como entonces nos enrumbamos hacia esta consolidación como mediadores fónicos y válidos. Como tercera lección aprendida, destaco la aplicación de criterios de adaptación curricular. Estos son la compensación, la autonomía y funcionalidad, la adquisición y las preferencias personales. Continuando con los puntos de llegada, voy al apartado de las buenas prácticas. En la sistematización de experiencia hay otro aspecto importante también que emerge del proceso. En el desarrollo de este trabajo de adaptación de medios dirigido al estudiante con discapacidad visual, una buena práctica fue la conformación de voluntariado lector. Esto es muy importante porque el trabajo colaborativo a nivel de las unidades operativas de la UNA es indispensable para consolidar los trabajos, para consolidar el apoyo que puede requerir cualquier estudiante con discapacidad, indistintamente del tipo que sea. Este voluntariado lector se fue conformando progresivamente a medida que fue avanzando el tiempo en la UNA. Este voluntariado iba variando, se iban incorporando algunos, iban retirándose otros, porque esa es la dinámica. Entonces aquí participaron profesores de todas las carreras, no solamente de la carrera de dificultades del aprendizaje, asesores de todas las carreras, especialmente los asesores de las asignaturas a las cuales le tocaba enfrentar la estudiante con discapacidad visual y sus compañeros de estudio. Y otra buena práctica resultante de este proceso de sistematización de experiencia fue la vinculación de la participación estudiantil con asignaturas que forman parte de la matriz curricular de la carrera, como son Práctica Profesional 3 y la asignatura Integración de la Persona con Necesidad Educativa Especial. Quiere decir con esto que esta vinculación de participación estudiantil fue de mucho provecho, porque el estudiante, en la medida que participaba como voluntario lector, también le servía para desarrollar sus trabajos prácticos en la Profesional 3 y en la de integración de la persona con necesidad educativa especial. Como punto de llegada de este trabajo, destaco otro apartado relacionado con las reflexiones. Estas no son reflexiones finales, estas son reflexiones que van emergiendo a lo largo del proceso, como es el requerimiento de una estructura que promueva la aplicación de prácticas inclusivas en las unidades operativas de la UNA. Esto es una necesidad. La UNA amerita abrirse al estudiantado que posee cualquier discapacidad y muy especialmente al estudiantado con discapacidad visual. Estas estructuras operativas, como son los centros locales, deben estar abiertas a actualizarse, a enfrentarse a la diversidad, a acceder a las normas internacionales y a los criterios relacionados con lo que es la educación inclusiva. Otra reflexión importante se refiere a que la adaptación de medios pudiera realizarse a través de la digitalización en formato escrito, previo cumplimiento de criterios de accesibilidad correspondientes. Esto también pudiera ser válido para las unidades operativas, porque si el estudiante tiene los recursos tecnológicos o pudieran conseguírsele a través de la universidad, a través de la OBSU, entonces pudiéramos también estar en una mayor variabilidad de la parte sensorial, porque todo estudiante, o quiero decir la mayoría de estudiantes
que poseen discapacidad visual se maneja muy bien con el software JAWS. Entonces este es un formato muy amigable que puede leer perfectamente un material escrito siempre y cuando esté elaborado con los criterios internacionales de accesibilidad. Con esta breve reseña quiero cerrar. Gracias por su atención, espero que haya sido de su interés y cualquier respuesta me la pueden hacer por este medio.